Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un placer realizar esta actividad desde el área de investigación de la Escuela de Abogados y Abogadas del Estado. El área de investigación es un departamento dentro de la escuela que tiene como objetivo la realización de investigaciones dirigidas a enriquecer los conocimientos de las direcciones jurídicas de la Administración Pública Nacional. Y dentro de este contexto tenemos el gusto de tener hoy la presentación de la obra de la doctora Alejandra Ravetino, que se llama Cómo investigar en ciencias sociales y jurídicas, de relativa reciente publicación. Y va a estar presentado este libro por el doctor Sebastián Zancari. Posteriormente la doctora Viviana Kluber hará las presentaciones curriculares y formales como corresponden, pero yo en este momento en particular quería darles la bienvenida, saludar y agradecer a Alejandra y a Sebastián por haber aceptado la invitación. Sospecho que estas disertaciones y estas conversaciones que van a tener lugar en esta tarde van a ser de muchísimo provecho, no solo para quienes investigan en el área de investigación de la escuela, sino que probablemente sea replicado hacia otros lugares y por tanto no solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino del resto del país, porque bueno, nuestros seminarios de investigación son federales y tenemos participantes de todos los lugares del país, con temáticas específicas, con localidades y temáticas precisas de esos lugares. Entonces, nuevamente agradecerles, darles la bienvenida a esta actividad que fundamentalmente está orientada a quienes investigan en el área de investigación, valga la redundancia, pero que toda la comunidad de la Escuela de Abogados y Abogadas disfrutará y aprovechará muchísimo. Así que buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación esta tarde. Bueno, muchas gracias, Agustina, y hecha la bienvenida a los asistentes a la presentación de este libro, voy a pasar a presentar a los presentadores y a la presentada. En primer lugar, va a ser la presentación de esta obra Sebastián Zancari. Sebastián Zancari es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador. Es magíster en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Es profesor adjunto regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Metodología de la Investigación y del Taller de Trabajo Final en la Universidad Abierta Interamericana. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de investigación son el derecho político, los estudios institucionales, los ámbitos de participación ciudadana en la justicia constitucional y la metodología de la investigación jurídica. Muchas gracias, Sebastián, por estar acá y adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Viviana. Bueno, agradezco a través de la doctora Kluber por estar aquí presentando esta obra a la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado. Me siento muy, muy honrado de participar aquí en esta actividad con ustedes. La obra que presentamos, quiero destacar en primer lugar, ha sido escrita de un modo didáctico sobre temáticas que suelen ser complejas,
complejas de enseñar, de incorporar al proceso de aprendizaje. Y eso de por sí ya es un mérito y habla de la claridad intelectual de la autora. Además, propone para cada unidad temática ejercicios, actividades, ejercicios de aplicación, preguntas de autoevaluación, que creo que facilitan enormemente la comprensión de los contenidos y estimulan de alguna manera la capacidad reflexiva de quienes quieren incorporar estos contenidos en términos de consistencia metodológica. De una manera continua y permanente, ella propone ese trabajo tan necesario, que sería un poco el trabajo de taller de tesis. O sea que en el material encontramos la faz teórica y la faz práctica, y eso es muy interesante. En mi presentación breve voy a resaltar algunos ejes temáticos de la obra, tal y como fueron planteados por la doctora Ravetino de Stefanis, y luego voy a realizar algunas observaciones. Así que bueno, paso a compartir pantalla. Entonces aquí tenemos la presentación, y a ver si... porque hay alguna demora cuando yo cambio la diapositiva, me parece que ustedes lo van a ver con alguna demora. Ejes temáticos, ahí se ve bien, ¿no? ¿No? Alejandra me dice que sí, no. A ver, los ejes temáticos todavía no se ven. Se ve la primera, se ve la portada. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien. Bueno, el primer tema, el primer eje, el tratamiento de los datos. La autora nos dice: el aporte del conocimiento que se espera de un proceso de investigación es el tratamiento de datos, a efectos de dar alguna respuesta a un interrogante que surja de un problema a la realidad. Todo ello en el marco de un desarrollo conceptual, siguiendo la lógica de la validación científica. Sobre esta afirmación, destaco que resaltar la relación entre el aporte que se espera de una tesis y la necesidad de recabar datos, que el aporte no es solamente un conjunto de postulados doctrinarios, sino que se trata de recabar datos, me parece una afirmación capital. Más aún, el contexto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, las inteligencias artificiales, los algoritmos, una minería de datos sobre opiniones, sentimientos, emociones, preferencias que se pueden segmentar, que se pueden clasificar de diferentes maneras, resulta ya insoslayable para el ámbito jurídico omitir esta cuestión, dado que visiones, como decíamos, estrictamente normativistas, prescriptivistas, dogmáticas, devenidas de un análisis del deber ser, con escaso apego al estudio de los hechos y sus características tal y cual son, tal y cual se presentan, me parece que pueden resultar ineficaces, inconducentes a los efectos explicativos y también prospectivos. Y en esta afirmación, en este sentido, destaco, es la que venimos trabajando en toda nuestra cátedra viviana de metodología de la investigación y de taller de trabajo final, la cátedra dirigida de metodología por el doctor Bercholk, y que estamos justamente trabajando en un observatorio sobre tecnología de la información y la comunicación dirigida por el doctor Bercholk. Así que me parece muy importante esto que destaca Alejandra. Los datos obtenidos son procesados para determinar su validez e idoneidad de acuerdo al diseño investigativo. Ahora bien, la prueba empírica no necesariamente se traduce en estadísticas. Esta es una creencia errónea. Sostenemos que es el resultado de un armonioso equilibrio entre la teoría, la normativa aplicable y el estudio de casos. Estoy hablando específicamente de la investigación en el ámbito jurídico, que luego puede posibilitar en el investigador o investigadora reflexiones, sistematizaciones e incluso tipologías con mayor sustento empírico. Esto dicho, entonces, en el entendimiento de que el ámbito jurídico abarca no solo el producto normativo, sino también sus interrelaciones institucionales, políticas, sociales. Por eso es muy importante la perspectiva sociológica que nos aporta la autora. Actitudes, aptitudes y características de sus operadores. La producción de ellos, los operadores
institucionales a través de agencias estatales que lo ocupan. Bueno, en definitiva, no podemos soslayar, y hablo desde el ámbito jurídico, la necesariedad de recabar datos. Y entonces esto lo ejemplifica muy bien Alejandra cuando menciona en un pasaje de su libro la falta de registros oficiales actualizados sobre cuántos sujetos, entidades u organismos hay en una determinada población de estudio. Esto lo menciona a modo de ejemplo, y este es un problema con el que a menudo nos enfrentamos: la escasez de datos sobre justamente nuestro objeto de estudio. En ocasiones ese déficit en el acceso a la información o a la información valiosa, de acuerdo a los objetivos que nos hemos trazado, es en sí mismo un resultado investigativo. Que no llegamos al objetivo buscado, pero el trayecto investigativo ya de por sí es un hallazgo. La siguiente cuestión que quiero destacar de la obra de Alejandra es el problema de investigación. Cuando ella se refiere al problema de investigación y nos dice, Alejandra, el proceso de investigación se inicia con la identificación de un área de interés, la elección de un tema y su recorte a partir de la formulación de preguntas de conocimiento para construir un objeto de estudio. Esta afirmación de Alejandra remite a una cuestión que suele plantearse como un escollo, como un problema, en el sentido de dificultad, para quienes provienen del ámbito doctrinario. ¿Qué quiero decir con esto? Alejandra nos dice, se inicia el proceso de investigación cuando tenemos identificado un área de interés, recortamos un universo de estudio y generamos preguntas. Esto suele ser omitido desde perspectivas dogmáticas y prescriptivas. Enfatizamos, sin preguntas no hay investigación posible. Sin preguntas no hay investigación posible. Como en alguna vez he escuchado a un eminente profesor, el que las tiene todas claras no tiene nada para investigar. El que tiene las respuestas no tiene preguntas. Entonces, y estoy hablando del profesor Rabinovich, bueno, alguna vez escuché que dijo eso y me quedó grabado. En términos metodológicos, conviene entender entonces que un problema ante todo es un interrogante, algo que se desconoce. De estas cuestiones nos habla muy bien Alejandra, no solo para el investigador o investigadora, sino para la comunidad académica de pertenencia. Como bien dice la autora, cuando la pregunta de ese problema queda debidamente contextualizada y ubicada en tiempo y espacio determinados, habremos constituido el objeto de estudio. Excelente afirmación, porque solemos ver planes de investigación, Viviana, vos también los verás a diario, donde se quiere hablar de la democracia en el siglo XXI, o cuestiones abstractas, ¿no?, que no nos llevan a ningún lado en términos investigativos. Por eso es muy importante esta afirmación. Cabe agregar que las posibles respuestas a dichos interrogantes solo serán producto de la implementación de determinadas pautas de investigación. En términos jurídicos, problematizar lo jurídico no solo implica hacer lo propio con una determinada cuestión y o conflictividad social, sino también, y este es un tema sobre el que creo que también Alejandra coincidirá, análisis de políticas públicas concernientes a una determinada área de gobierno. Me parece que es absolutamente necesario no descuidar esta área del conocimiento que es el estudio y el análisis de la gestión pública, de las políticas públicas. Conocer acabadamente disposiciones legales, marcos normativos y jurisprudenciales, sin tener de igual manera en cuenta el propósito político que les dio origen y la praxis política, me parece que resulta un análisis incompleto. La formulación de hipótesis es el siguiente eje que quiero destacar. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Formulación de hipótesis. Vas bien, vas bien. Enunciar una dice Alejandra, enunciar una hipótesis en el proceso de una investigación científica no es una tarea sencilla. Coincidimos absolutamente. Y su elaboración requiere cierta información referida al fenómeno de interés. Me parece que este es otro acierto de la obra, ¿no? El tema de la hipótesis, desde el ámbito jurídico, Alejandra, suele dar lugar a, digamos, confusiones, donde se confunde la hipótesis con juicios de valor.
creo que lo habrás advertido cuando te toca ver proyectos de nuestra área. Esta confusión me parece que de alguna manera frustra todo un proyecto investigativo. En el ámbito jurídico, entonces, lo que se denominan como hipótesis suelen tener cierto sesgo normativista, con recomendaciones sobre lo que debe ser, al fin y al cabo, juicios de valor. Más que una raíz sociológica o psicológica, las llamadas hipótesis, entre comillas, jurídicas, a menudo tienen una impronta ideológica, como derivación o acto reflejo del marco teórico específico valorativo. Entonces, lo que yo sostengo, y me gustaría conocer la opinión de Alejandra, es que estas hipótesis en el campo jurídico, estas falsas hipótesis, podrían tranquilamente omitirse, al menos en un primer acercamiento investigativo. Porque, de nuevo, lo que tenemos que tener más bien son preguntas de investigación. Quizás en avances posteriores investigativos, aquellos resultados pueden servir de punto de partida de supuestos de próximas investigaciones. Es decir, y eso lo dice muy bien Alejandra, para generar hipótesis debemos tener un conocimiento previo ya, investigaciones exploratorias previas. Me parece que si no entendí mal tu trabajo, Alejandra, vos planteás eso. Sí, Entonces, claro, ella lo dice. es que sí, aparte de lo que está muy instalado es que todas las investigaciones necesariamente tienen que partir de una hipótesis. Eso ya es un error de base. Es decir, Exactamente. solamente algunos estudios tienen como leitmotiv poner a prueba una hipótesis, pero eso está más vinculado, digamos, con las ciencias más duras. Dentro de los ámbitos jurídicos y las ciencias sociales no son necesarias y en la mayoría de los casos no correspondería formularlas. Por esto que contaba Sebastián, están muy teñidas de ideología, de valoraciones. Pueden ser contraproducentes. Lógico. Eso pasa cuando se quiere encorsetar a una disciplina dentro de un esqueleto que no le corresponde. Entonces, este tema de la formulación de hipótesis es porque se quiere trasladar eso al campo del derecho, y en el campo del derecho justamente tenemos muchísimos trabajos de investigación que no tienen hipótesis. Entonces, es muy oportuno, como dice Sebastián, que vos plantees que la falta de una hipótesis no implica no poder avanzar en una investigación, y eso a veces los futuros investigadores se frustran porque buscan la hipótesis y no la encuentran. Entonces uno, cuando se da cuenta, le dice, no, es que en realidad no hace falta que tengas la hipótesis, ¿no? Pero bueno, es muy importante que en un trabajo como el de Alejandra, esto esté señalado. Bueno, entonces, las hipótesis solo pueden surgir de un previo trabajo científico de generación de conocimiento, en ese caso, por supuesto. De lo contrario, podrían significar meras conjeturas, intuiciones, opiniones, ideologías, tradiciones. Así que bueno, otro aspecto interesante de la obra de Alejandra es esta triangulación, ¿no? Los enfoques quanti-quali, la articulación entre teoría y empiria, dice Alejandra, la investigación social y el énfasis en la interdisciplinariedad. Si bien las ciencias sociales refieren a sistemas y procesos sociales en un determinado contexto cultural, mutable, influenciable por procesos económicos, políticos, etc., el carácter científico de una investigación jurídica se robustece, entiendo, con el despliegue de datos y análisis estadísticos, incluida la jurisprudencia codificada sistemáticamente, que facilitan descripciones o inferencias de una muestra o población más grande, así como también la reproducción por parte de otros académicos en lugar de anécdotas, de teorías que sirvan de único soporte analítico. Enfatizo esta cuestión que me parece muy interesante. Entonces, este equilibrio que plantea Alejandra, yo lo resumiría de esta manera. La reflexión metodológica debe articular cuidadosamente el campo teórico y la evidencia empírica. Por lo menos en el ámbito jurídico, debemos reflexionar sobre la escasez de evidencia empírica y la sobreabundancia teórico/doctrinaria. Pero quiero decir algo, y también aguardo vuestras opiniones. Cuando hablamos de estudios interdisciplinarios,
No estamos hablando, me parece a mí, de, por ejemplo, bueno, yo quiero hacer un análisis politológico y sociológico, soy abogado. Bueno, muy bien. Tendría que cursar una maestría, una especialización, tomar contacto con ustedes, con profesionales del área, contacto con el material, con la bibliografía, con todo lo que haya en redes sociales. No se trata de ser interdisciplinario citando una o dos obras. Ese es otro error común. En el ámbito jurídico uno dice, bueno, tiene que incorporar la perspectiva sociológica. Ah, bueno, leía tal o cual autor o autora. No, momentito. Tómese un tiempo y sea parte de esa comunidad académica. Por lo menos de una porción del área geográfica donde pueda, digamos. Siempre digo, el combustible de la investigación depende de cada uno hasta donde nos dé la nafta, ¿no? La comunidad académica es universal. Uno, digamos, tiene sus limitaciones, pero a lo que voy es que suele confundirse la interdisciplinariedad con citas, el agregado de citas. Me parece a mí que la interdisciplinariedad requiere formación académica, y la formación académica, por supuesto, requiere de tiempo, de una inversión significativa de tiempo. Así que bueno, en suma, es una obra valiosa que me encantó, Viviana, conocerla, a la autora y a la obra, que la voy a incorporar en mis materias, y ya la invité a que venga a darnos unas clases. Muy valiosa, muy recomendable, y bueno, me he gratificado mucho presentándola ante ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias por esta reflexión que haces acerca de el placer de haber conocido a Alejandra y su obra, porque realmente uno de los objetivos de este tipo de actividades es también crear redes, conocer los que cultivamos disciplinas afines. Entonces, ya con esto ya salimos enriquecidos, ya con esta presentación, vos la conociste a Alejandra, Alejandra te conoció a vos, los asistentes acá los conocieron a ustedes dos, así que es muy importante este tejido que estamos construyendo quienes nos dedicamos a esta disciplina. Así que te agradezco mucho, Sebastián, por estas palabras, y voy a pasar a presentar a Alejandra, y después de las palabras de Alejandra vamos a abrir un espacio por si hay algún tipo de preguntas. Leandro, después me dirás si a través de esta plataforma se pueden hacer llegar preguntas al chat, o cómo es el sistema, porque no estoy muy familiarizada. Entonces, voy a presentar entonces a la autora de nuestra obra, que es Alejandra Ravetino de Estefanis. Alejandra es socióloga por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Profesora de Metodología de la Investigación. Es directora de proyectos de investigación. Sus áreas de investigación son las temáticas socioculturales, tales como los consumos culturales, principalmente el consumo de libros y los hábitos de lectura. Temazos realmente, de áreas interesantísimas. Así que adelante, Alejandra, el piso es tuyo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Viviana, con quien hemos trabajado en diferentes circunstancias académicas, por haber propiciado este espacio en ECAE, y a Sebastián por tan esmerada y exhaustiva presentación. Creo que no me podría haber tocado mejor presentación. Gracias. Quisiera contarles un poco que cuando escribí este libro lo hice con una intención muy clara: acercar la práctica de la investigación a profesionales del campo de las ciencias sociales y jurídicas que no tuviesen la experiencia ni la formación en metodología necesarias para encarar un proyecto. Por tanto, el lenguaje del libro intenta ser, bueno, lo más preciso posible, evito el uso innecesario de tecnicismos, bajo cada concepto a ejemplo,
bueno, habrán visto en el texto, abundan los ejemplos cuando explico como titular. Bueno, les doy una cantidad de títulos adecuadamente formulados. Cuando abordo estrategia metodológica, cómo recolectar datos, aporto situaciones concretas, es decir, hay bajadas contundentes sobre los conceptos metodológicos. Y en este sentido creo yo que hago docencia, ¿no? El libro es precisamente eso, un manual para investigadores principiantes que precisen una guía paso a paso. Pero en el fondo yo creo que lo que se pone en juego es un deseo personal por divulgar cómo se construyen los datos. No por divulgar datos, sino por divulgar cómo se construyen los datos y acercar la práctica de la investigación a los egresados y egresadas, que creen que la investigación es una cosa lejana, ¿no? Está ese mito muy instalado de que solamente investigan, bueno, los científicos que están en los laboratorios con guardapolvo blanco, o esos seres que deambulan en las bibliotecas y no ven la luz del sol. Esta cosa de la práctica de la investigación como algo lejano e inalcanzable, ¿no? Y ojo, porque en rigor cualquier profesional podía construir un objeto de estudio original que le sea propio si sigue los pasos del método científico ajustados a sus propias disciplinas. Por ejemplo, esto que hablábamos recién, la pertinencia de formular o no una hipótesis. Bueno, evidentemente en derecho, en sociología, en antropología, en politología, no necesitamos formular hipótesis, y ahí, por ejemplo, veríamos cómo el método científico se debería ajustar a nuestros propios campos disciplinares, ¿no? Pero la exigencia está en la objetividad y en la rigurosidad a la hora de tratar los datos y en cierta ética profesional al momento de comunicar los resultados. Entonces, podemos producir conocimiento válido y confiable que sea aceptado por una comunidad de pares. Entonces, insisto, yo creo que lo que este libro está escondiendo es un deseo personal por extender la práctica a quien tenga necesidad, interés o vocación por cuestionar la realidad, ¿no? Por hackear su campo de saberes. Bueno, entonces ahora abrimos un espacio para comentarios o preguntas. Leandro, si me estás escuchando, si estás en algún lugar en este espacio, ¿me podés decir cómo pueden formular las preguntas quienes no están adentro del Zoom? Bueno, mientras vuelve Leandro de donde esté, entonces voy a romper el hielo con una serie de preguntas, comentarios. Hay un chat en el YouTube, no te preocupes. Si alguno quiere, puede hacer las preguntas en el chat. Bueno, ¿vos me podés dar una mano, Violeta? Sí, si veo que alguien hace una pregunta, dale, te aviso. Dale, por gracias. ahora no. Bueno. Bueno, en realidad no me queda más que felicitar al presentador por la presentación que hizo, porque no es fácil presentar un libro. No es fácil presentar un libro. Uno tiene que tener la suerte de que el libro le guste, yo calculo que en el caso de que el futuro presentador no esté cómodo con el libro que le toca presentar, probablemente se excuse. Ahora a la distancia, después de muchos años, me acuerdo que en un caso me tocó a mí, que le ofrecí a una persona que presentara una obra mía, me dijo que sí, y después se excusó. Así que a lo mejor pudo haber sido que se excusó porque no le gustó mi obra. Entonces, tienen que juntarse los planetas para que al presentador le guste la obra que va a presentar. Pero además, hay que alcanzar un raro equilibrio para poder darle a la obra el lugar que merece y no incursionar en querer monopolizar el debate de la cuestión sobre la que trata el libro. Y ese equilibrio a veces no es fácil de alcanzar. En este caso yo creo que Sebastián lo ha hecho muy bien, porque ha desmenuzado muy bien el libro y a eso añadió la experiencia que tiene en el campo de la investigación, con lo cual aportó muchísimo
a esta obra también. Entonces, felicitar a Sebastián por su maravillosa presentación y hacer un comentario en relación con una idea que él transmitió, que me parece muy atinada y con la que yo concuerdo muchísimo, y es el tema de no caer en el dogmatismo, quienes trabajamos las áreas jurídicas, y nunca perder de vista que el derecho es un producto social. Entonces, siempre tenemos que acercarnos al derecho desde esa perspectiva, porque si no, estamos teniendo una visión muy sesgada de lo que es el derecho y nos podemos equivocar. Así que, Sebastián, yo coincido muchísimo con eso. Por otro lado, y pasando a la obra de Alejandra, cuya utilidad me parece que es fundamental, sobre todo por haber bajado el tema de la investigación al día a día, y por haber desinstalado estos mitos que existen alrededor de la investigación. Uno, cuando introduce la palabra investigación, ahora tal vez es menos frecuente, pero en mi época, introducir la palabra investigación, cuando uno le decía a algún alumno, y a lo mejor en algún momento te dediques a la investigación, parecía que uno estuviera diciendo algo que los alarmaba de sobremanera, ¿no? Lo veían tan lejano, tan imposible. Entonces uno siempre escucha, no, para hacer investigación hay que tener tiempo. Para hacer investigación hay que tener tiempo, ¿no? Los Esto profesores... que decía Alejandra de la imagen de la... El otro día fui a la Biblioteca Nacional y la sala de investigadores e investigadoras era como la describió Alejandra. Claro. Parecía una película así, ¿no? De misterio, medio en penumbra, gente muy concentrada con, ¿no? Libros y periódicos antiguos. Bueno, no es eso, solamente eso, ¿no? No es eso solamente, claro. No es eso solamente. Esa es la peor prensa, ¿no? Esa es la peor prensa. Si nos van a poner esa imagen, espanta a todos los investigadores. Entonces me acuerdo que siempre se decía, no, cuando uno insistía con el tema de que los docentes tienen que investigar, ¿cuántos docentes conocemos nosotros que hace 20 años que vienen repitiendo lo mismo? Entonces cuando uno les plantea a los docentes que tienen que investigar, dicen, no, yo no investigo, porque para investigar hay que tener tiempo. Para investigar hay que tener tiempo y hay que tener plata. Y entonces corren la investigación hacia a miles de kilómetros de donde están. Y se equivocan porque los que estamos en el ámbito académico sabemos que a quien no investiga cada vez se le van cerrando más las puertas. Porque cada vez las universidades están buscando más profesores, docentes que tengan perfil de investigador. Porque cada vez las agencias acreditadoras están exigiendo más que los docentes de las universidades sean investigadores. Entonces tenemos ese requisito de las agencias acreditadoras de Argentina y de todo el mundo. Y también tenemos nuestro compromiso con nuestros propios alumnos, porque ¿cuánto tiempo podemos repetirle lo mismo a los alumnos? ¿Cuánto tiempo podemos repetir a nuestros alumnos lo que a su vez nos repitieron a nosotros, como en un cuento de la buena pipa en el que nos limitamos a repetir lo que nos repitieron a nosotros? Entonces hoy en día, ¿de qué le sirve al alumno el profesor repetidor? Si total puede conseguir lo que quiera en internet, tiene cualquier cantidad de información que puede consultar. Entonces el alumno espera mucho más del docente que venir a repetir. Viene a esperar que el docente transmita su experiencia en investigación, que el docente lo diga desde el laboratorio que armó para poder decir lo que está diciendo. Entonces esto de la investigación cada vez está más cerca de todo el mundo y cada vez es una herramienta más necesaria. Además, yo siempre le digo a mis alumnos y a todo el mundo que quiere escucharme, que en realidad, digamos, simplificando la cuestión mucho más, constantemente estamos investigando. Investigamos sin darnos cuenta. Cuando los abogados hacen una demanda, están investigando, tienen que investigar para hacer una demanda.
cuando tienen que contestar una demanda, tienen que investigar. El juez cuando redacta una sentencia, si la sentencia está redactada como corresponde, es un trabajo de investigación. El dictamen, el asesoramiento, es un trabajo de investigación. Entonces la investigación está siempre conviviendo con todos los que nos desarrollamos, por lo menos, en el ámbito jurídico, en el ámbito político, y en muchas más áreas de las que normalmente la gente se imagina. Así que yo celebro que constantemente aparezcan obras como estas, que acerquen a los distintos públicos a este tipo de tareas que son tan imprescindibles para el desarrollo científico. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para Alejandra. A ver. Muy bien, Creo adelante. que la puede responder mucho mejor de lo que... Porque por su cercanía a las redes sociales, ¿no? ¿Cómo conciliar la investigación, que es una actividad, como venimos hablando, que es verdad, Viviana, requiere de tiempo y concentración y, digamos, mucho trabajo, eso también lo dice Alejandra, ¿no? Mucho trabajo y, bueno, talento también, pero mucho trabajo y disciplina. Con este bombardeo informativo que mencionaba yo hace un rato en la presentación, ¿no? Estamos en la era de las redes sociales, estamos sobreestimulados, tenemos múltiples, vos lo decías, Viviana, este es el universo. Acá tenemos todo lo que queramos, distintos contenidos, plataformas. ¿Cómo investigar en la era de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se caracterizan por lo efímero, por la lógica de la analógica, más que por la racionalidad, por los sentimientos, las emociones, las preferencias, las opiniones. Me parece que ahí hay un tema muy dificultoso para quien está investigando, que requiere un mayor esfuerzo de concentración de que por ahí teníamos nosotros en nuestra época. No sé qué opinás, Alejandra. No sé si estoy logrando comprender, pero me parece que vos decís nuestro rol como investigadores, que estamos siendo, digamos, expuestos a la sobreinformación, porque hay como dos cuestiones en este caso. La sobreabundancia de información, las fake news, todas estas cuestiones justamente lo que están exigiendo es pensamiento crítico y capacidad de producir y no tanto reproducir. Me refiero exactamente a eso. Claro, es que justamente, y esto un poquito atado a lo que comentaba Viviana hace un rato, esto de que nos forman, digo en general, y formamos a nuestros alumnos como reproducen conocimiento, ¿no? No tienen las herramientas en general para poder producir conocimiento propio, y esto lo que hace lentamente es agotar el pensamiento crítico, no lo desarrolla, lo pone chiquitito, nulo, reproducís, es decir, ¿no? Lo que te dicen tus profes, lo que a los profes le dijeron sus profes, y así. Me parece que estamos viviendo un momento en donde es sumamente importante desarrollar el pensamiento crítico, tomar herramientas que nos permitan cotejar, comparar las fuentes, no quedarnos con una sola versión. Y lo bueno que tiene, digamos, esta era es que lo podemos hacer. Es decir, nunca fue, digamos, de alguna forma tan sencillo escarbar un poquito, indagar en profundidad, cotejar fuentes, no agotar en una sola versión, ir un poco más allá, ¿eh? Entonces, de alguna forma tenemos todo eso a disposición, pero daría la impresión de que hacemos bastante poco uso de todo eso, ¿no? Entonces, me parece, insisto con esta idea, es muy importante transmitirle a nuestros alumnos la necesidad de desarrollar pensamiento crítico, y esto lo van a poder hacer en la medida en que no se conformen y puedan producir conocimiento. Investigar es eso, es producir conocimiento, ¿no? Claro, pero es un cambio de hábito, porque si vos le hablas a gente de 17, 18, 19 años, plantear esto, cuando los contenidos se consumen a una velocidad, voracidad y digamos, de una manera líquida, ¿no? Dura un momento. Es muy a lo que voy, cuando estamos formando metodológicamente, incluso alumnos de carreras como las nuestras, o así, en el caso nuestro con Viviana, cuesta mucho sacarlos de esos hábitos de consumo de información, que vos bien decías.
Porque en definitiva es una información, pero es una información mínima, módica, con un lenguaje propio de las redes sociales. Invitarlos a que cambien ese hábito de consumo de información, a eso me refería. Claro, me parece que Alejandro lo que quiere decir es que todos, no solamente los alumnos, sino todos, tenemos que aprovechar la era en la que estamos viviendo, en la que tenemos acceso a tanta información para poder desarrollar nuestro espíritu crítico, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y yo quería agregar a lo que vos dijiste, Sebastián, una afirmación que yo llevé al extremo, cuando yo dije que cuando me dicen para investigar hay que tener tiempo. En realidad, esas son un tipo de respuestas que te da la gente, que te dan los profesores, que se escudan en no investigar porque ellos se dedican a dar clase o porque tienen que atender el estudio. Entonces, obvio que la investigación necesita tiempo. Pero yo lo que me refiero es que no hay que quedarse dormidos, porque ese profesor que está esperando que le llegue el momento de investigar para cuando tenga tiempo, cuando se dé cuenta, ya no va a poder estar más en el sistema universitario, porque le van Una a pasar... respuesta es un hobby, cuando tenga tiempo, tipo Claro, hobby, lo hago. claro. Claro. Pero bueno, si va a querer seguir en la docencia, va a tener que producir conocimiento generado por él mismo y dejar de reproducir. Entonces, esa excusa del tiempo, no, el tiempo es ahora. Y otra cosa que vos mencionaste es algo que yo siempre les pregunto, le hago el ejercicio a mis alumnos cuando trabajamos cómo se lleva adelante el método en historia del derecho, cómo se investiga. Para los que no me conocen, yo soy profesora titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y a pesar de que el curso que doy es un curso puntual sobre las sucesiones, la historia de las sucesiones en el derecho argentino, yo empiezo las primeras clases con la pregunta de qué es la historia del derecho, para qué sirve, y eso me lleva al tema del método. Entonces, yo le pregunto a los alumnos, bueno, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se hace una investigación? Entonces, muchas veces les pregunto, ¿qué hay que tener? ¿Cómo hay que ser para ser investigador? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser un investigador? Cualquiera puede ser investigador, Entonces ahí empiezan a pensar y qué sé yo, entonces empezamos a ver qué se necesita. Una de las cuestiones que se necesita para ser un investigador es ser curioso, porque si yo no soy curioso, entonces no puedo investigar. Y otra de las cosas que me parece muy importante que señaló tangencialmente Sebastián es el tema de que para investigar hay que ser constante. Hay que ser constante porque por lo menos en mi caso, que me considero una investigadora de archivo, yo trabajé sobre expedientes judiciales del siglo XIX, que están en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. El investigador no puede ser un tipo ansioso. El investigador tiene que tener tiempo para encontrar el dato que precisa. Y si todavía no lo encontró, tiene que seguir, y tiene que seguir, y tiene que seguir hasta que encuentre el dato que necesita. Porque si abandonamos en el primer intento, entonces tenemos que dedicarnos a otra cosa porque realmente no tenemos los requisitos necesarios para ser investigadores. Para ser investigadores hay que ser constante, tener paciencia. Obviamente, también esto es algo muy importante en la investigación, hay que ir cerrando etapas, ¿no es cierto? Entonces, llega un momento en el que para plantear el tema de investigación que voy a plantear, me doy cuenta que no tengo los elementos, no tengo la fuente, bueno, tengo que desistir, tengo que abortar y tengo que pensar en otro tema de investigación. Pero una vez que yo ya empecé a trabajar sobre las fuentes, por ejemplo, y quiero seguir, y quiero seguir, y quiero seguir, y tengo masa crítica como para empezar a armar algo, tengo que tener la suficiente conciencia como para decir, bueno, hasta acá llegué, esta es mi masa crítica de material y ya con esto tengo que armar algo. Porque también está el investigador que sigue, no tiene límite y nunca termina de cerrar. O ustedes no conocen doctorandos eternos, doctorandos que hace 20 años que están preparando la tesis.
Entonces, ¿esto por qué? Porque le falta ponerle un Ahora, límite. claro, ¿no les parece que el no resultado también es un resultado? Hay que lograr el fin propuesto, o quizás el resultado es que no llegamos al puerto que queríamos llegar, no conseguimos la información. Eso también me parece un resultado investigativo. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que podría ser, ¿no? Un cierre. A Bueno, mí no me encontré. parece, sí, a mí me parece que toda investigación inicia con una pregunta, a lo largo de un proceso se construye la respuesta. Fin de la cuestión. Podrá llevar de 1 año, 2 años, extenderse a 3. Si no empezás a encontrar esa información es porque ahí lo que hiciste es una mala evaluación de la factibilidad del proyecto. Es decir, preveías que tenías algunos recursos, cuando vas a buscarlos no están. O a lo mejor uno dijo, bueno, voy a entrevistar a tal persona y no contaba con la voluntad de esa persona finalmente no nos da la entrevista y se cayó la investigación porque básicamente estaba cimentada sobre lo que esa persona tenía para contarnos. Entonces, eso tiene que ver, bueno, a la hora de armar el proyecto de investigación, evaluar si es o no fiable, si es o no viable, ¿no? Eso por un lado. Esto de no terminar nunca, y lo que decía Viviana recién, por ahí tiene que ver más con aspectos de la personalidad, ¿no? Estos doctorandos Tal eternos. cual, Bueno, tal ahí cual. habría que ver qué se juega en términos de, no sé, miedo al fracaso, perfeccionismo, Claro, para una porque cuestión de una sesión de psicología, ¿no? es Para que, es que, terapia. es que, por ejemplo, en los procesos de tesis, que son investigaciones ajustadas a la propia disciplina, no dejan de ser procesos de producción de conocimiento, se ve claramente la personalidad de ese tesista. Si es ansioso, si no tiene disciplina, digamos, si es un perfeccionista que antes de mandar el proyecto a revisión lo lee, lo lee, lo lee, le busca el detalle, le busca el error y se queda y no avanza. Es decir, en una tesis se pone en juego la personalidad de uno. Eso sin duda. Así que me parece que las dos cuestiones. Una investigación debería comenzar y debería terminar, y ahí es clave el diseño de un proyecto de investigación sólido, bueno, que evalúe la factibilidad. Y por otro lado, pone en juego, digamos, nuestros rasgos de la personalidad. Sí, También. me olvidé de decir, entre las características que mencioné, ser curioso, ser constante, ser Mm, metódico, porque a veces vos tenés todo el tiempo del mundo para investigar, pero no arrancás, no te pones una rutina, por ejemplo, cuando yo iba al Archivo General de la Nación, bueno, uno tenía que decir, bueno, voy todos los días al archivo o Y voy cuando 3, arrancás, ahí viene la creatividad también. Pero tenés que claro, bueno, arrancar. tenés que arrancar, es como el síndrome de la página en blanco. Claro. En algún momento tengo que arrancar. Entonces, mm, en la medida en la que tenga disciplina, en la medida en que diga, bueno, yo todos los días le voy a dedicar tantas horas a tal cosa, entonces va queriendo, va saliendo solo, ¿no? Así que mm, el tema de ser metódico me parece muy importante. Y también quería agregar, en relación con lo que dijo Alejandra, este tema que si, de la viabilidad del tema o no, que siempre la primera etapa de un proceso de investigación es una mini investigación, que es una búsqueda muy mm, acotada de lo que existe, lo que hay, para saber si el tema que yo quiero investigar es viable o no, en función de lo que ya está escrito, y se hace una mini investigación, se hace un relevamiento para ver si voy a poder aportar algo o no. Y si ya ese tema se trabajó, que es lo que a veces me preguntan mis alumnos, porque el tema ya se trabajó, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no lo voy a poder trabajar? No, porque yo lo puedo trabajar desde otra perspectiva o lo puedo trabajar utilizando otras fuentes. Las relaciones conyugales en el Virreinato del Río de la Plata, en el siglo XVIII, el ejemplo más cercano que yo tengo, la puedo tratar desde los expedientes judiciales, o lo puedo tratar desde las cartas, o lo puedo tratar desde la literatura. Entonces, eso demuestra que un mismo tema puede ser tratado desde distintas perspectivas o utilizando distintas fuentes, ¿no? mm. Así que bueno, me parece este intercambio riquísimo. Creo que podríamos seguir charlando indefinidamente. Nos estamos extendiendo porque no veo preguntas, pero no quiero que, primero, no quiero que este evento se extienda demasiado, porque soy de la idea de que los eventos tienen que ser cortos
entretenidos y que tienen que dejarle al que asiste las ganas de asistir al próximo. Así que me gusta que no sean largos para no cansar al auditorio y que el auditorio tenga ganas de seguir viniendo o de seguir escuchándonos. Pero no quiero terminar sin pedirle a Alejandra que le diga a los asistentes cómo conseguir el libro y que nos cuente un poco sobre la presencia que tiene en las redes. Bueno, gracias Viviana. En primer lugar, cómo investigar en ciencias sociales y jurídicas es de los libros que tengo publicados, porque varios de mis primeros libros son, digamos, el resultado de investigaciones que llevé a cabo bien en el ámbito de la sociología de la cultura. Este es totalmente autogestionado y es una edición de autor, así que todos quienes quieran acceder a él lo pueden hacer a través de mi página web, que es indaguemos.com. Allí van a encontrar información sobre mí, mis servicios y el material, incluido este libro. Y a quienes me quieran seguir en redes, en Instagram, estoy intentando ser activa en @AlejandraRabetino. Ahí me encuentran en Instagram, en donde, bueno, es un espacio que estoy explorando, estoy viendo cómo es este lenguaje, cómo comunicarme con estas audiencias que tanto me llaman la atención, y allí lo que hago es compartir tips, consejos, recomendaciones del mundo académico en general de la investigación y también sobre productividad, a propósito de lo que hablábamos recién de disciplina, metodología de trabajo y demás. Así que, repito, es @AlejandraRabetino en Instagram. Y el sitio web, indaguemos.com. Puse indaguemos.com. Decime Sí. que lo tipeo, entonces, ¿cómo es tu Instagram? @AlejandraRabetino, Rabetino es B corta y doble T. Ahí nomás. @Alejandra Sí, Rabetino. perfecto, así. Okay, perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, la felicito a Alejandra, lo felicito a Sebastián también por la presentación, les agradezco mucho a los que asistieron a la presentación de este libro, seguramente les va a ser de muchísima utilidad, y bueno, ojalá podamos seguir reuniéndonos para seguir presentando obras como la que nos tocó presentar hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.